Hola amigos de la República, hoy estamos con el cardenal Pedro Barreto. Con él vamos a conversar un poco sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en el Perú. Cardenal, bienvenido a la República, muchas gracias por aceptar la entrevista con nosotros. Sí, muchas gracias, Enrique, y muy dispuesto a dialogar contigo. Estuve revisando su cuenta de Twitter y usted no participa ya mucho ahí, pero sí me llamó la atención uno de sus últimos tweets, que ya tiene casi 2 años, en el que decía que la situación política actual, frente a la situación política de ese entonces, usted decía que el Perú se merece un ambiente de tranquilidad y serenidad. Bueno, hemos tenido de todo menos tranquilidad y serenidad en estos 2 años. Empecemos por acá, ¿le parece? Ah, ¿Cree finalmente usted que los familiares de las víctimas de las protestas de estos últimos meses, toman varias decenas, finalmente encontrarán justicia? Cardenal, ¿qué me respondería? Sí, yo aseguro que este dolor, este sufrimiento de hermanos que han fallecido en las protestas, ¿no? Incluyendo también algunos miembros de la Policía Un Nacional del policía, Perú, por cierto, ¿sí? ¿no? Es decir, estamos hablando Y de los, aquellos que han fallecido de manera, yo diría, injusta, ajá, porque Dios no quiere violencia y la muerte. Y en este sentido, yo creo que tenemos que pedir a las autoridades correspondientes que agilicen la investigación, porque hay voces en el Perú y la voz también de la Iglesia que piden que lo más pronto posible se identifique a los asesinos, podríamos decir así, de estos hermanos, hermanas. La impunidad no puede estar en la agenda del día. Y retomando este comentario que hice ya hace unos años, par de años. eh, sí, y que lo repito ahora también, ¿no? Que el Perú en este momento necesita una paz y una tranquilidad, pero con justicia, sin impunidad. Y por tanto no podemos decir que volteamos la página. Y creo que aquí está una llamada muy fuerte a superar esta crisis integral que vivimos, en cuya base falta la ética, la moral. Y además hay que combatir, de hecho, desde la verdad, la desconfianza que hay y el odio que nos dañan a todos con este enfrentamiento que todavía continúa, ¿no? Y creo que es a todo nivel. La desconfianza tenemos que combatirla con la verdad, con la justicia, para que el Perú tenga un tiempo de tranquilidad, de paz y no una tregua que a nada bueno nos conduce. Usted ha utilizado la palabra asesinados y me parece importante que la haya empleado, porque me da a entender que usted considera que efectivamente las personas eh, que perdieron la vida en estas protestas fueron objeto de abuso de la fuerza por parte, entiendo, bueno, las investigaciones lo tendrán que decir, pero de las Fuerzas Armadas o de la policía. Me parece entender eso. Sí, y hay evidencias respecto a esto y tenemos que distinguir entre la institución Por de las cierto, Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de personas concretas. ¿Quién ha autorizado estas decisiones de manera, yo diría, brutal, hayan podido extinguir la vida de muchos seres? En segundo lugar, por las evidencias que hay es que había personas que han fallecido que no tenían nada que ver la protesta. en Eran Ayacucho, por ejemplo, personas, o la exacto, víctima en Lima, por ejemplo, también. así es.
Entonces, este tipo de cosas nos obligan a exigir a las autoridades una pronta y eficaz sanción para aquellos que han, por la salud no solamente del gobierno, del poder ejecutivo, de los poderes del Estado, sino también por el bien de la sociedad peruana. Esto yo diría que es muy importante. Una justicia que se retrasa, que se demora, no es No es una justicia. auténtica justicia porque, sin duda alguna, esta aparente tranquilidad nos está indicando que es el tiempo propicio para dar ese tipo de soluciones específicas para que sintamos de verdad la urgencia de vivir, porque el Perú necesita salir del clima de enfrentamiento. Las crisis nos encierran sobre nosotros mismos, nos hacen sufrir y la Iglesia católica. Y en este sentido, este sufrimiento y este clamor nos hacen obligar a las autoridades y personas que tienen la responsabilidad de tomar decisiones en la parte de justicia y una justicia pronta a poder de alguna manera vivir una reconciliación en nuestro Perú. Comprendo. Eh, por cierto, las investigaciones que se lleven adelante tendrán que dilucidar responsabilidades. No le voy a pedir que se pronuncie sobre cosas que tienen que investigarse previamente. Sin embargo, sí me interesa conocer su opinión al respecto en este punto específico que le voy a plantear. ¿Está satisfecho usted, cardenal, con las explicaciones que ha dado el gobierno frente a las muertes ocurridas? Bueno, yo diría lo siguiente, por lo menos el gobierno ha expresado una súplica de perdón. Esto lo ha dicho en varias oportunidades la presidenta Dina Boluarte, y esto hay que reconocerlo como algo, yo diría, muy importante. Ok, Ahora bien, no basta pedir perdón, ¿no? Pero hay que comprometerse a un cambio, yo diría sustancial, en todos, ¿no? Porque una vida humana y el dolor de una familia, un ser querido que ya no vive y que ha sido víctima, pues, de esta desproporcionada respuesta del gobierno, ciertamente lo comprendemos, pero no solamente basta el pedir perdón, sino actuar de manera, yo diría, muy humana y al mismo tiempo muy importante el diálogo, la escucha. Necesitamos escucharnos unos con otros. Tenemos que desahogarnos de alguna manera, pero este desahogo nos debe que enfocar a buscar el bien común del país, porque hay reclamos justos que están en la base, yo diría no violenta, porque ha habido personas por no cierto. violentas, pero que han expresado ya una especie de desazón porque las autoridades no están a la altura de las circunstancias graves que vivimos. ¿Usted cree por qué cree que la gente salió a protestar, cardenal? Por lo que me está diciendo, porque se siente decepcionado de la actuación de sus autoridades. Por un lado, sí, es verdad, pero también recordemos que el 7 de diciembre nos conmocionó a todos y, lógicamente había un clamor ya generalizado de nuevas elecciones, de la renuncia de la presidenta, pero que en el fondo lo que se quería poner énfasis es en que tenemos que rehabilitar la política,
rehabilitar la política significa que haya personas conscientes que el ejercicio de la política es muy sagrada, podríamos decir así, Es muy porque importante, es claro. un mandato Sí. de la sociedad que delega en personas para que busquen el bien común de la sociedad. Esta es la esencia de la política. Hay una política en sentido amplio y que la Iglesia participa de la política y que no podemos eximirnos nosotros mismos como Iglesia católica y como pastores especialmente de buscar el bien común, a pesar de que en muchas circunstancias se nos critique por lo que decimos o por lo que hacemos, pero sin embargo hay una política partidista, una política ya específica, Mi- ejecutiva, podríamos decir así, que militante. ciertamente tiene que buscar el bien común. Ujú. Es una respuesta lo que acaba de decir hace unos segundos a quienes cuestionan, por ejemplo, que usted se pronuncie sobre este tipo de temas. Sí, bueno, no es solamente de ahora. Al Papa Francisco le dicen pues también que es comunista, que esto, que lo otro. Pero hay voces discordantes que lógicamente nos pueden afectar humanamente, pero la Iglesia tiene muy claro que buscamos juntos el bien del Perú. Y una prueba de ello es que hace 200 años, ¿no? En la independencia habían sacerdotes, el arzobispo de Lima fue uno de los primeros presidentes del Congreso de la República. Habían sacerdotes muy comprometidos. La Iglesia se jugó su vida y su misión en favor de la libertad porque cree que la democracia no es un sistema perfecto, es verdad, pero la democracia es uno de los sistemas que más expresan la voluntad popular y que hay que purificarla y rehabilitarla, como ya he indicado, para formar la conciencia de la población por la vigilancia cívica de las autoridades elegidas democráticamente. Para que Y en esté al este servicio de caso, la gente. Claro. podemos decir claramente que la presidenta Dina Boluarte es un ejercicio democrático y constitucional. Queramos o no queramos aceptar, pero esta es la gran verdad democrática que la Iglesia tiene que respetar. Claro, ella ocupa el cargo por una asociación constitucional que creo nadie puede cuestionar. En Así eso creo es. estamos completamente de acuerdo. Cardenal, ¿usted suscribe la idea aún de que las nuevas elecciones son necesarias? Adelantadas, quiero decir. Sí, sí, esto creo que es un principio fundamental. La misma presidenta Dina Boluarte no lo dijo en su primer discurso que tuvo en el Congreso, pero sí posteriormente reconoció que debía ser un mandato recortado, ¿no? Y por eso envió al Congreso Un de la proyecto. República una propuesta de adelanto de elecciones. Esto yo creo que es algo que no tiene tampoco discusión. No significa esto que vamos a vivir lo mismo de siempre, ¿no? Que se vayan todos, como se acuerda, ahora ya no se escucha tanto eso, pero creo que es una voluntad de la población de buscar nuevas autoridades políticas que estén en un nivel ético, honesto, para que nunca más volvamos a esta crisis integral donde los principios y valores están ausentes y que ningún sector puede aducir que tiene ya la fórmula para salir de aquí. Todos caminamos juntos como peruanos y peruanas buscando el bien común y sancionando a aquellos que están al margen de la ley y de estos principios y valores que todos nosotros reconocemos en la esencia de la vida democrática. Cardenal Barreto, lamentablemente en el Congreso no acusan recibo de lo que usted ha dicho, ¿no? Digamos, ese es el principal problema.
que Perdón, son no te... que lamentablemente en el Congreso no acusan recibo de lo que usted ha dicho. Lamentablemente quiero decir, ese es el problema, que no han avanzado hacia el recorte del mandato suyo propio ni de la presidenta, ¿no? Por extensión. Entonces No, estamos en y una no situación en la solamente que, el mío o de la presidenta, es un clamor nacional. Esto claro, no es, y aquí vuelvo a insistir, el Congreso tiene que escuchar al pueblo en general y decidir conforme a esa voluntad popular. Yo creo que aquí tenemos que exigir a las autoridades que respondan a esta alta misión que la misma sociedad ha encargado. de acuerdo. En una entrevista reciente que tuvo con mis colegas Cisneros y Josefina Townsend, usted señaló que los políticos se creen dueños del Perú, pero hay una frase que me llamó la atención. Usted dijo, algunos grupos de poder se prestan también para esta ruptura del proceso democrático. ¿A quién se refería, Cardenal, concretamente? Bueno, en realidad la política, por eso digo, hay que rehabilitarla, porque hay presiones de tipo, yo diría, de intereses económicos o de grupo, de diversos intereses que opacan esta lozanía de la política que tenemos que vivir. Es decir, tenemos que ser muy conscientes que o salimos juntos mejores de esta crisis que ya nos agobia por un largo tiempo, o estamos perdidos. Y yo mantengo viva la esperanza de que el Perú tiene los recursos morales, cívicos y religiosos, porque en el Perú hay mucha raigambre religiosa, que tenemos que unir los esfuerzos para buscar de manera creativa, a través del diálogo entre instituciones, para buscar el bien común. Aquí, y cuando digo que a veces los políticos, los que ejercen la política por el mandato de la sociedad, se olvidan que deben servir a la sociedad en su conjunto. Y este sentido, vuelvo a insistir en que tenemos que buscar nuevos modos de hacer política para buscar realmente lo que nos une como país. Y en ese sentido creo que los temas específicos que debemos tocar, primero es el respeto a la persona humana, a toda persona humana, la tolerancia también para saber escuchar unos a otros y buscar juntos las soluciones, porque nadie tiene una fórmula mágica para salir de esta crisis. Creo que este tiempo de relativa tranquilidad, que yo diría que es una tranquilidad de alguna manera Fic- Ficticia. de cementerios. Sí, 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 sí. Es decir, no es una tranquilidad que nos esté consolidando como país, como sociedad, pero creo que este tiempo puede ser de reflexión, pero también de acción, a través de un diálogo. Y hay instituciones de la sociedad civil, como los colegios profesionales, como también la CGTP o otros organismos, que están buscando, juntamente con la Iglesia, hacer como una mesa de diálogo por el Perú, que todos nosotros formamos, costa, sierra y selva. Y yo creo que es muy importante esta visión, yo diría, muy complexiva, donde nadie quede fuera. Cardenal Barreto, le agradezco mucho el tiempo que se ha tomado con la República. Sus reflexiones seguramente van a ser bastante bien apreciadas por quienes lo escuchen y lo lean. Le agradezco de nuevo el tiempo que se ha tomado con nosotros. Ha sido muy amable. Muchas gracias, Enrique.